Señor es tu fidelidad. El Evangelio según Mateo vamos a ver. Su capítulo es 5. Evangelio según Mateo, capítulo 5. Su verso a leer es el verso 13. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Yo estaba viendo acá cuando el Señor daba el sermón sobre el monte, como se le llama el monte de las bienaventuranzas. Si usted mira, empezó a hablar cuando Él dice bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los que padecen persecución. El Señor empezó a dar una lista de bienaventuranzas, pero cuando llegó a la altura o llega a la altura de esta palabra del verso 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Quién no conoce la sal, verdad? La sal es algo que se le llama indispensable en toda casa. No habrá casa que no tenga sal, ¿verdad? Toda casa se pide un poco de sal, hay sal. La sal tiene 3 funciones. Yo miraba que las funciones de la sal, por ejemplo, se las hago ver así verbalmente. Por ejemplo, la sal sirve para sazonar. Una comida sin sal no tiene sentido, solo es para aquel que padece de alta presión. Se le prohíbe la sal. Los que están malos tienen padecimientos renales, le dicen ya no sal. Pero la sal sirve para sazonar una comida, se le echa sal. Hasta un atol que hacen las mujeres, hacen un atol, pero tienen que echarle una pizca de sal, porque sin sal no tiene sabor. La sal es indispensable. Pero también miraba que la sal realmente tiene una función terrible y hay que saber usar la sal, fíjese, hermano. Los antiguos, dice que cuando se odiaban entre sí, tenían terrenos, aquel tenía un campo fértil y el de él tal vez era un campo marchito, llevaban la sal y regaban la sal, porque la sal esteriliza la tierra. La sal esteriliza la tierra. Dice que los enemigos ellos hacían, llevaban sal y regaban la sal
con tal que las tierras se quedaran ya no fértil para aquellos que la tenían tan fértil, fíjese, hermano. Pero la sal, estaba viendo que la sal también conserva. Veníamos de un viaje del Petén, pero uno de los ancianos muy generoso dijo, anhelamos que se lleven, pero quería regalar, o sea, regaló un pedazo de carne a cada uno, pero la mayoría decía, eso no aguanta. Dejarlo así, llevarlo, se descompone. No, decía, hay que componer. Pero ¿cómo se compone? Es que yo quiero que lo lleven. Vino alguien, una mujer llega y dice, la sal lo conserva, y la sal hará que llegue bien a la casa. Y uno se queda pensando en ello, y palabras y obras y acciones que le hacen a uno meditar en una palabra de Dios. Pero la sal no solamente sazona, la sal conserva, la sal esteriliza la tierra. Y yo le voy a mostrar a usted en la palabra del Señor, porque cuando el Señor vino y habló aquí, cuando Él estaba en este monte de la bienaventuranza, dijo Él, ustedes son la sal. Pero ahora me quedaba pensando en ello, qué responsabilidad, como que cuando usted mirara también, cuando Él dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo, pero qué responsabilidad cuando dice, ustedes son la luz del mundo. Bueno, pero ahora uno piensa y dice, ustedes son la sal, pero cuando dice son la sal, me quedo pensando, sazono, conservo o esterilizo. La vida realmente nuestra a través de la palabra, viene uno a mirar realmente la función de ella. Póngale que pasábamos por unos estados al norte más del país, pero miraba grandes volcanes, me decían, hermano, ese es sal. Decía, pero ¿para qué sirve tanta sal? Y a la intemperie. Pues también, dijo, sirve para derretir el hielo. ¿Tiene función? La sal tiene función, pero cuando viene y dice, ustedes son la sal de la tierra, pero dice la Biblia que la sal se puede hacer, como dice acá, la otra palabra lo llama insípido, se desvanece. Cuando la sal se hace insípida, no solamente a veces queda el grano, yo no sé si alguna vez ha visto usted, pero a veces está la bolsa de sal, pero como que ya solo es un terrón que al tocarlo se desmorona, pero ya no tiene sabor, al contrario, tiene un líquido bajo ella, pero ese líquido apesta, hiede, y dice ya no, ya se detesta y se tira la sal, porque ya no. Cuando el texto dice que ustedes son la sal, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Y no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y odiada por los hombres, porque ya no sirve. En este verso, cuando uno piensa, el verso nos hace pensar no solo una cosa. Han habido hermanos que tal vez han llegado a ser predicadores. Pablo le dijo una vez a los corintios que él dijo, bueno, nosotros no queremos que nuestro ministerio sea vituperado, por eso de que procuramos, dijo él, no ser tropiezo a nadie, porque hay quienes, hermano, que en su tiempo tal vez llegaron a ser sal, pero aquellos que sazonaban un mensaje, le daban el sentido a una congregación, le daban sabor a la vida de la familia, pero de repente se volvieron insípidos, ¿verdad? Insípidos, sin sabor. Y uno se queda pensando que cuando alguien está insípido, en vez de realmente sazonar, conservar, solo sirve para esterilizar. Pero el que esteriliza es aquel que realmente no fructifica, no hace que la tierra germine,
Y a veces pienso en ella, en el verso. Cuando pienso en el verso, me quedo viendo que realmente hay quienes predican, fíjese, hermano. Usted va a predicar, tal vez es un predicador, pero por ejemplo, si ha caído en adulterio y predica, ¿quién está predicando? Fulano de tal, ese es un adulto. ¿Quién está predicando? Fulano de tal, ese es un ladrón. ¿Quién está predicando? Fulano de tal, ese es un. Ya el sabor en él empieza a perder. Ya no sazona, ya no conserva, sino esteriliza la vida de aquel que realmente trata de ser beneficiado de una palabra. Pero cuando estaba viendo esta palabra, me quedaba viendo en la palabra del Señor, cuando dice, ustedes son la sal. ¿Qué responsabilidad donde usted vive, en la familia? ¿Cómo dirá la familia? Si es un buen padre, un buen hermano, un buen miembro de la congregación, ¿cómo es? Cuando dice, ustedes son la sal de la tierra. Ahora le voy a mostrar en la vida del Señor Jesús, porque oímos cómo se nos enseña que el Señor sea primeramente. El libro de Ezequiel 43, oiga lo que está escrito en Ezequiel 43. Su capítulo es 43 del libro de Ezequiel, y el verso 23, 24 dice, cuando acabes de expiar, si usted mira desde el verso 18, la ordenanza del altar, se iba a hacer un altar, pero cuando se va a establecer un altar, se va a colocar un altar para quemar sacrificio, para ofrecer sacrificio, pero estudie esta parte, el 18, llega al verso 22, pero ahora el verso 23 dice, cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y lo ofrecerá delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre él, y lo ofrecerán en holocausto a Jehová. Yo estaba viendo acá, cuando se habla acá de ofrecer un becerro, que tenía que ser sin defecto, pero iba a ofrecerse delante de Dios, pero que ese sacrificio no le faltaba sal. Junte el libro de Ezequiel, o el libro de Levítico, capítulo 2. Miremos algo en Levítico 2. Oiga lo que la Biblia nos muestra en Levítico 2, porque vamos a ofrecerle a Dios, pero ¿cómo le vamos a ofrecer a Dios el sacrificio? Oiga, dice Levítico, su capítulo 2, y el verso a leer es el verso 3. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Cuando me quedaba viendo esta palabra, estaba viendo qué era el significado, aparte de la función de la sal, que conserva, que sazona o que esteriliza, pero que tenía una función. La sal realmente significaba lealtad, significaba permanencia, significaba garantía para que realmente pudiera ser acepto, agradable, grato a aquel. Ya le digo que sin sal, ¿verdad? Cuando se habla del pacto de sal, se está hablando de que Dios conserva. En la Biblia va a encontrar usted varias frases que dice, el pacto de sal. Pero cuando se habla un pacto de sal, está hablando de que Dios conserva lo que dice. Lo que Él dice, lo conserva. Cuando Él habla algo en juramento, se conserva, y aunque alguien quisiera destruir aquello, pero lo conserva Dios. Pero ¿sabe? Cuando pensaba en el sacrificio, me quedaba viendo que realmente, si vas a ofrecer lo que ofreces,
pero el sacerdote echaba la sal porque estaba escrito que jamás debería hacer falta sal sobre el sacrificio. Ahora, voy a leerle Efesios capítulo 5. Mire una palabra en Efesios capítulo 5 y el verso 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero oiga el 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Yo me quedaba pensando en la palabra del Señor, y cuando uno medita algo en ella, uno mira realmente una carne sin sal que se queme, se hace, no tiene el mismo olor que la carne que esté sazonada con sal. Pero al mirar acá, realmente uno piensa en que realmente la sal tenía un sentido, como viene acá, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Yo estaba viendo acá que realmente la sal no solamente habla de las cosas que le voy a mencionar, sino que aún habla del amor. ¿Por qué? Yo me quedaba viendo, voy a juntar un verso para ayudarnos, a auxiliarnos con este texto. Por ejemplo, Judas 1:21. Dele un vistazo a Judas 1. El verso a leer de Judas 1 es el verso 21, para que realmente la palabra nos hable más que nosotros, o hable más que nosotros. Oiga el verso 21. Conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. Yo me quedaba viendo acá, cuando aquello llegó a ser sazonado, para Dios realmente, cuando el texto dice y andad en amor como Cristo nos amó, porque el amor realmente le vino a dar el sazón al sacrificio que Dios hizo. Ese sacrificio, o el sacrificio de Cristo que le presenta a Dios, llevaba tanto amor, por amor de ti, por amor de ti, por amor al mundo, por amor se entregó. Dice que cuando Pablo le dice a los hermanos de Efesios, todas vuestras cosas sean hechas con amor, ¿verdad? Porque con amor, porque a veces se hacen las cosas con murmuración, con contienda. Pero cuando se hace con amor, lleva un sazón. La mayoría pregunta a veces cómo se hace un trabajo. Quedó tan bello el trabajo, una comida que salió tan elegante, pero ¿qué le echaron? Cuando alguien no le usa amor para hacer algo, pueda decir, bueno, hermano, está algo torcido la pared, déjelo, al cabo que ni nariz de santo es, ¿verdad? No le interesa y ahí lo deje. Pero cuando alguien sabe que es para alguien a quien va a servir, honrar, le da los más mínimos toques, detalles, porque aquello realmente tiene que tener una elegancia. Si es comida, el sazón que lleva, no va a entregar una comida ahumada, quemada, salada, entre sal, sino que le da el sazón. Pero son los cuidados, fíjense, hermano, el amor que aquel tiene. Cuando Cristo hizo este sacrificio, realmente la sal, el amor en el cual Él se conservó para poder presentarle, porque lo que Él anhelaba era que el sacrificio le fuera grato a Dios. Y a veces le digo a los hermanos, tal vez le va a servir a usted, hermano, tal vez a usted también. La mayoría hace una comida, ¿verdad? Hace una comida. Pero, por ejemplo, llega la reunión especial, la conferencia, y dicen, bueno, traen las gallinas, traen el pescado, traen la res, pero la mayoría de hermanos y más en las hermanas dicen, bueno, vamos a hacer un pipián porque el pipián es rico.
Bueno, y le da el sazón como a usted le gusta y lo prueba y dice, qué rico salió. Pero ahora, el que llega, y me he fijado, ¿verdad? Las comidas en las mesas se quedan mucho. Y la mayoría, ¿pero por qué dejaron tanta comida? Porque está rico para el que lo hizo, pero para el que llegó no está rico. Hay quienes llegan, dice, bien hermano, tenemos pescado, tenemos una gallina, tenemos carne de res, pero ¿cómo quiere que se las prepare? A veces hacen asado, ¿verdad? Grandes cantidades, la carne huele y todo, pero está lleno de condimentos. La mayoría, yo a veces la mesa, hacen una mesa de los siervos, dicen, ¿verdad? Yo le llamo mesa de enfermo, le llamo yo, porque la mayoría vive a dieta, la mayoría. Y se queda las comidas ahí, ponen ya fría y con tanto condimento, mejor uno la evita, no la come, porque se le llama mesa de enfermo. Hay quienes piensan que lo mejor van a llevar ahí, tal vez piensan llevar lo mejor ahí, pero la mayoría se queda, y así pasa. Pero cuando alguien sabe, usa el entendimiento, la sabiduría, a veces le digo mejor que la mesa sea un servicio buffet, que el que quiere coma y el que quiere agarra para no desperdiciar nada, le digo a veces. Pero cuando uno realmente llega a darle el sazón a la manera de aquel que lo demanda, ¿qué satisfacción queda en la cocinera? Mire, bueno, se comió todo, se consumió el sacrificio, pero porque realmente llevó el sazón como a aquel le gusta. Mire, hermano. Pero ahora, Dios sabía, el Señor sabía que lo que le agradaba a Él era un sacrificio de amor, era un sacrificio de amor. Realmente a Él, como en Juan 10 dijo Él, 16, 17, nadie me quita la vida, ni nadie realmente, sino yo de mí mismo la pongo. Ese mandamiento recibí de mi Padre, traía mandamiento de dar su vida y de volverla a tomar. Pero Él la iba a hacer por amor, nadie lo obligaba. Da tu mano, que no. Dice que el amor, realmente con que Él hizo el sacrificio, llegó a ser un grato olor. Pero la sal no solamente habla del amor. Cuando usted quiere que Dios se complazca en usted, en mí, en lo que vamos a hacer, lo que hayamos de hacer, ya le mencionaba lo que Pablo le dijo a los efesios: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Sin amor, sin sal, es un sacrificio insípido, un sacrificio que pueda quedarse amontonado, un sacrificio que nadie lo consuma. Fíjate, hermano, le voy a mostrar otra parte. Me quedaba viendo en la palabra del Señor, y esta palabra es la que a nosotros nos muestra, nos enseña. Marcos 9, oiga lo que dice el Evangelio según Marcos 9, y el verso a leer 49, 50. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? ¿Con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, tened paz los unos con los otros. Pudiéramos hablar mucho del verso 49, cuando dice que todos serán salados con fuego, pero toquemos el verso 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, si la sal pierde la esencia que tiene ese grano en sí, ¿con qué ya no servirá para sazonar? Tened sal en vosotros mismos. A veces le dicen a uno, hay dos sentidos, hermano. Pueda que le digan a usted, hay quienes dicen, yo estoy tan torcido y salado como el camaroncillo, ¿verdad? Seco, torcido y salado, que nada le sale bueno, pero porque como que fuera una maldición, ¿verdad? Pero a veces, cuando uno se queda pensando, porque le dice salado, pues no importa, que sea aquel que lleva sal, que es amor, o como aquel que lleva sal, como dice acá, tened paz
los unos con los otros. La paz. Algunos han leído la palabra del apóstol Pedro en el capítulo 3, cuando él dijo, seguir la paz con todos sin la santidad, el texto de Pedro dice que busca la paz y sigue. Pero alguien me hacía una pregunta respecto del verso. ¿Cómo es buscar la paz? Yo les decía, he oído a muchos enseñar el verso, pero hasta ahorita no me han dejado satisfecho, leo yo cuando oigo el verso. Pero un día le decía yo, porque llegó un joven a una conferencia y llevaba a un niño. Y cuando llevaba al niño, la mayoría decía, esta es la mujer lo manda, esta es la mujer lo manda, la mujer lo manda. Y de pronto me preguntaron, va hermano Sebas, ¿qué es la mujer lo manda? Mira, le da al niño que cuide. Yo les decía a ellos, y ya le preguntaron ustedes, ¿por qué trae él al niño? Porque él habrá alguna razón, estará enferma la mujer, estará en el trabajo, o un niño que realmente vive muy encariñado a él. Ya averiguaron. Hay veces, le decía, que pudiera ser que tal vez la mujer no lo mande, pero a veces hay mujeres problemáticas. Y las que son problemáticas, el que busca la paz, hay quienes dicen, si no barre la casa es problema. Pero si usted ya sabe que el problema es por no barrer la casa, ¿qué hace usted? Barre la casa. ¿Qué está buscando? Paz. Lavar los trastes es el problema, él es el pleito. Pero ya sabe usted que ese es el pleito. Pero no quiere pleito. ¿Qué tiene que hacer? Lavar los trastes. ¿Qué está haciendo? Buscando paz. Ayudar a crear los niños, a chinear los niños. ¿Es el problema? ¿Qué tenemos que hacer? Chinear un niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está buscando paz. Pero cuando alguien realmente no entiende, cree que solo es una responsabilidad de mujer hacer aquello o llevar esa maleta para ella nada más. Los problemas se dan y por eso muchas veces las guerras vienen en los matrimonios, en la familia, en la congregación, porque no sabemos buscar paz. Porque el que sabe buscar paz realmente mira el origen, busca el origen de aquello y trata de enmendar. Cuando el Señor dice, bueno, tengan sal entre ustedes, tengan paz. Y estaba viendo una palabra en la vida del Señor, el 120 de los Salmos, un ejemplo en el Señor, para que usted oiga lo que es la vida del Señor. El Salmo 120, oiga lo que dice el verso a leer, 6, 7. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Pero ¿cómo oye usted la voz del Señor? Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Yo me quedaba viendo en la palabra del Señor y pensaba en Gálatas 5:22. Ya le citaba a Mateo 5, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora viene usted, a veces da pena, hermano. He oído en algunas partes en el país, en Guatemala mayormente, he oído, dice, en esa colonia no se meta con los apellidos. Y empiezan a mencionar los apellidos. Ese apellido es tremendo. Tal vez usted lo sabrá, ¿verdad? ¿Hijo de quién es usted? Lo conocen, ese es hijo de fulano de tal. Cuidado con esa familia, ¿verdad? Cuidado con esa familia. No se metan con ella porque Dios guarda. Puro chiltepe en comal, dicen ahí aquello que le echan al chiltepe y brinca, ¿va, hermano? Pero cuando realmente desde el día en que usted y yo creímos en el Señor, venimos a ser llamados hijos de Dios, hijos de paz. Fíjese, hermano, el Señor vivió sobre la faz de la tierra y mientras Él estuvo sobre esta tierra, la palabra muestra que Él moró el tiempo que moró sobre la tierra entre los que aborrecían la paz, ni bien hablaba, la guerra le hacían,
pero yo estaba viendo Santiago 4. Santiago preguntó y dijo, ¿de dónde vienen las guerras? Las guerras vienen, hermanos, de las pasiones carnales nuestras. Pero cuando el hombre dice, no, yo no me voy a comparar con él. Si aquel es peleonero, aquella es peleonera, yo no me voy a comparar con él. Compararme con él, seríamos dos necios, dos insensatos. Oiga, hermano. Pero cuando el verso dice, ¿qué resultados tiene cuando el hombre trata? Mire lo que dice Isaías, me quedaba viendo una palabra y estaba considerando esta palabra cuando dice tengan paz, porque si hay paz, realmente, ¿qué se puede hacer? Miremos el segundo libro de Crónicas 14, hay una palabra acá en el segundo libro de Crónicas 14, estaba viendo esta frase. En el capítulo 14, mire lo que se puede hacer. 14, miremos lo que dice el verso 7. Dice acá, esta palabra que vino acá, dice el verso 7, dijo por tanto a Judá, edifiquemos esta ciudad, cerquémoslas de muro, con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificamos pues y fueron prosperados. ¿Cuál es el resultado cuando el hombre realmente vive, busca la paz? Dice que el Señor realmente viene y prospera, viene y da prosperidad. La prosperidad realmente no va a depender de una fuerza humana, terrenal, sino de cuán pacífico. Un día dice que llegó Joab con un ejército y quería derribar una ciudad, pero había una mujer que le gritó, Joab, ¿quién es Joab? Yo soy Joab. Antiguamente le dijo la mujer, se solía decir que si alguien pregunten a Abel y ahí concluye el asunto. Yo soy uno de las fieles y pacíficas de Israel, una mujer pacífica, fíjate, ¿no? ¿Por qué procuras destruir una ciudad que ha sido madre en Israel? No, dijo Joab, yo no estoy destruyendo la ciudad, un hombre. Pues explica. La mujer va con su sabiduría, trae en la cabeza de aquel. Uno estaba dando problemas, fíjate, ¿no? Era uno. Y cuando realmente viene la sabiduría que actúa realmente en la congregación, en el pueblo y en todo, se viene a ver para matar la raíz, el origen del que siembra la discordia y no del que busca paz. La paz trae prosperidad a la vida. Le voy a leer una parte final que está en Colosenses 4. Mire lo que dice Colosenses 4. Colosenses 4 y el verso a leer es el verso 6. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dice que la sal no solamente nos puede hablar del amor, de la paz, sino también de la gracia. Sean vuestras palabras siempre con gracia. Dice que cuando hay gracia, fíjate, ¿no? Lea un texto en el Proverbios 15. Para esta parte, por ejemplo, me quedaba viendo el Proverbios 15:1. Oiga el Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Yo siempre recuerdo la historia que don David, siervo del Señor que descansa con Cristo, contaba por la prestada de una bestia, fíjese, hermano. El hombre
le manda una carta a uno que podía prestarle una bestia, pero el hombre dice que lee la carta y le dice: Señor, yo necesito que me preste el caballo porque mi esposa está enferma y necesito sacarlo. El hombre de que al oír la carta dijo: no, así como le voy a dar yo el caballo, o sea, muy arrogante. Regresa el hombre y dice: no dieron el caballo. Pero el mismo hombre comisiona a otro con la misma carta. Y el hombre dice que lee la carta y le dice: Señor, patrón, mi esposa está enferma. Yo necesito que me preste el caballo para poder llevarla al médico. Dice que el hombre decía: sí que diferente, pero era la misma carta. Pero el tono en que muchas veces nosotros leemos una respuesta sería hacer el furor o bajar el furor. La gracia para poder hablar, cuando el Señor un día habló, dice que se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: jamás un hombre ha hablado así. Convencía al hombre. Si usted y yo hablamos de esa manera, convenceremos con la gracia que Dios ha hecho morar en la vida de cada uno de nosotros. Ese sacrificio será acepto como le fue el sacrificio de Dios, de Cristo a Dios, y lo que hagamos ante Dios y ante la gente sería acepto, estemos y vivamos donde vivamos. Que el Señor nos ayude a comprender estas palabras que nos ha hecho ver, que Él las bendiga en cada corazón.